Gracias, presidente. A todas, a todos, muy buenos días. A ver, amigos, la urgencia de este dictamen parece que hay algún personaje en el Senado de la República que quiere seguirse congraciando, quién sabe por qué, con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Así la urgencia lo pudiera acreditar. El voto del Partido Acción Nacional en el Senado será en contra, particularmente por tres razones. Primera, por congruencia y convicción. Cuando se creó la Guardia Nacional en el 2019 fue con una visión de que fuera un órgano de seguridad nacional civil, profesionalizado, que garantizara los derechos humanos de las personas y además tuviera características para tratar problemas de cercanía con la sociedad. Segundo, esta reforma que están planteando sigue normalizando que las tareas de seguridad recaigan en manos militares. Nosotros vamos a votar en contra porque no podemos claudicar con nuestra convicción de que debe ser una policía civil profesional que respete los derechos humanos y no militar. México hoy no tiene una policía nacional civil. Hoy hay fuerzas armadas con funciones de policía. Tercero, debido a sus prisas en la reforma anterior, ustedes buscan poner este parche en la Constitución. Y debo decir que siempre va a ser positivo, y aquí recalco, siempre va a ser positivo que haya un control constitucional, que aquí se aprueben nombramientos y ascensos. Eso es muy bueno, eso es muy positivo de las Fuerzas Armadas, pero no de una Guardia Nacional que debería de ser civil. Entonces, estando de acuerdo en que es positivo cualquier tipo de control parlamentario, no podemos estar de acuerdo en esta reforma cuando se trata de normalizar la militarización de la seguridad de nuestro país. No podemos legitimar lo que de origen es ilegítimo, por eso votaremos en contra. Ustedes están haciendo que las Fuerzas Armadas tengan más y más poder. Están profundizando la militarización de nuestro país. Por eso he dicho y sostengo, ustedes proponen cosas buenas que en el fondo son malas. ¿Por qué es bueno un control parlamentario? Claro, pero es malo que se normalice la militarización y muy peligroso para México. En resumen, esta reforma pretexta corregir un vacío legal, un error de su pasada reforma, pero en realidad lo que está profundizando es un error de origen, la militarización de nuestro país. Por eso Acción Nacional, en congruencia y convicción, votará en contra. Con su permiso, presidente. No sé si de manera voluntaria o involuntaria, pero en esta sesión se ha faltado a la verdad de manera sistemática. Miren, no se está otorgando al Senado de la República ninguna facultad nueva. Se hizo una reforma que se publicó el 30 de septiembre de 2024, que nosotros votamos en contra, porque fue el momento, recordarán, en el que ya de manera formal, oficial, constitucional, la Guardia Nacional se militarizó, es decir, pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y se estableció que su titular, por disposición legal, tendría que ser un general de división. En esa reforma se estableció la facultad del Senado de ratificar a los mandos superiores de la Guardia Nacional para darle el mismo trato que se le da a los cuerpos militares. Es decir, decía el 78 que el Senado podría ratificar nombramientos de coroneles, de demás jefes superiores del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y agregaron Guardia Nacional.
Esa es la reforma del 30 de septiembre del 24. Unos meses después, el 20 de diciembre del 24, por un error, hay que decirlo como es, por una torpeza legislativa, eliminaron Guardia Nacional. Hoy se dan cuenta y lo único que están haciendo es regresar el texto, ciertamente con adecuaciones pertinentes en materia de género, pero hablando del fondo, regresar al texto del 30 de septiembre del 24. Nosotros votamos en contra de ese texto el 30 de septiembre del 24 y por eso, en consistencia, vamos a votar en contra. Y quiero resaltar el argumento central de por qué votamos en contra de la militarización. Porque queremos cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. Uno de los problemas centrales de darle tareas que corresponden a los civiles, a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, es que se les somete a un desgaste brutal. Y tristemente el mejor ejemplo está hoy mismo ocurriendo. Fue un error brutal haberle entregado a la Marina la tarea de las aduanas. Por eso hoy leemos en las noticias que están por iniciar procesos penales, hay órdenes de aprehensión en contra de marinos porque se involucraron en el tráfico de huachicol y dice la averiguación previa, también en tráfico de fentanilo. Ese es el problema de fondo. Cuando a quienes debieran ser la última línea de defensa, que son el Ejército y la Marina, las instituciones históricamente con mayor prestigio en nuestro país, cuando se les expone a tareas que nos corresponden constitucionalmente a los civiles, se les expone a un desgaste que las lastima, que las debilita. Por eso votamos en contra de la militarización el 30 de septiembre del 24, contrario a la narrativa de algunos, no porque estemos en contra de la Marina y del Ejército, al contrario, porque las queremos, porque los queremos cuidar como nuestra última línea de defensa, como las instituciones de mayor prestigio en nuestro país. Como la votamos en contra el 30 de septiembre del 24, pues en un ejercicio de congruencia, de consistencia, lo votaremos en contra el día de hoy y concluyo con un llamado al oficialismo. Estamos a tiempo de corregir. No sometan al Ejército y a la Marina a un desgaste que no les corresponde. Aprendamos de lo que hoy le está pasando a una de las instituciones más prestigiadas y más queridas en México, que es la Marina Armada de México. Haberla puesto a administrar aduanas la sometió a un desgaste que hoy la tiene profundamente lastimada. Por nuestras Fuerzas Armadas, por el país, nuestro voto será en contra. Gracias, senador Anaya. Ahora, para finalizar los posicionamientos de los partidos, hablará a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Gracias. A mí me llama la atención la vehemencia y cómo les afectan los ritmos de la transformación a la oposición. Es bueno recordar cosas porque a mí en cuerpo presente me tocó trabajar en el gobierno federal en un área social cuando en abril del 19 en Minatitlán hubo una masacre en la Palapa Los Potros, 13 personas murieron, un bebé entre ellos con tiro de gracia. Ese era el país que recogió Andrés Manuel en diciembre del 18 y señalo esta fecha y el hecho de Minatitlán porque me tocó ir a la ciudad de Minatitlán y ver el temor de la población y la respuesta que ya se venía trabajando desde el Plan Nacional de Seguridad para la creación de hoy esta heroica Guardia Nacional. Ahí en Minatitlán se tomó la decisión por lo que pasaba en el país.
y esto es de recordar, porque ahora los que vienen aquí a gritar y a alegar, fíjense, en el 2009 Calderón creó la Policía Federal dentro del modelo de seguridad que proponían, con el titular García Luna ahí y con el que pusieron al frente a Facundo Rosas. Hay que nada más recordar que Facundo Rosas y Cárdenas Palomino estuvieron involucrados en el Rápido y Furioso, por cierto, y ya de García Luna mejor ni hablar. Yo estoy convencido que la oposición pretende instalar la idea de que estamos militarizando al país. Nada más falso, ¿eh? Lo que hacemos hoy es fortalecer el control parlamentario sobre los nombramientos de los mandos superiores. Ratificar a los coroneles y jefes de la Guardia Nacional no es militarizar, es exactamente lo contrario. Es asegurar que los cargos pasen por un filtro legislativo democrático que transparenta y legitima y rinde cuentas, como se hace en otros países. Hay que decir nada más el caso de Chile y Colombia, donde los acentos y nombramientos de altos mandos requieren supervisión parlamentaria. No podemos quedarnos rezagados. Con este informe consolidamos con esta reforma un modelo de responsabilidad democrática, donde la Guardia Nacional no queda como un cuerpo aislado, sino como parte de un sistema de seguridad pública bajo controles republicanos. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Yo quiero decirles que ya lo dijo la senadora Lisset, tenemos los resultados de la opinión pública y de la fuerza que tiene esta Guardia Nacional para los que quieren hablar de presupuesto y también mentir que se invierte menos en seguridad cuando estamos invirtiendo a partir de todos estos mecanismos mucho más dinero para garantizar la seguridad del país. Yo quiero decir que lo que aquí defendemos, reitero, es constitucionalización, es democratización, es igualdad, y cerramos los vacíos normativos dotando al Senado de esta facultad de control indispensable. Consolidaremos a la Guardia Nacional como una fuerza cercana al pueblo y garantizaremos que sus mandos no solo en la disciplina, sino a través de la confianza ciudadana y el escrutinio de este Congreso. No perdamos de vista, y esto es para los que nos escuchan, que detrás de este debate, ¿qué se va a investigar? Y se tienen que hacer las cosas. Pero yo nada más decir, Ramón Martín Huerta, que no era nada mía, por cierto, muere el 21 de septiembre en el 2005, secretario de Seguridad, y se revela que la Policía Federal ocultó información a la PGR. El argumento fue que fue la niebla el que lo mató. Luego, más adelante, Juan Camilo Muriño, que el 4 de noviembre de 2008 también muere. Y Calderón, ¿qué dijo? Que su muerte fue por un error del piloto. Y como él acostumbraba en la trivialidad, ahí con Jordi, voy a culminar, con Jordi Rosado dice, fue una tontería del piloto. Y ya para acabar, Francisco Blake Mora en el 2011, secretario de Gobernación durante 16 meses, muere en otro accidente aéreo y dicen que fue la versión de Calderón el que fue el clima el que lo mató. Yo nada más quiero concluir que el pueblo vea las diferencias de los que mienten, pretenden engañar, han sumido al país en la tragedia y los que estamos buscando que las cosas cambien de verdad. Viva la Guardia Nacional y viva esta reforma constitucional. Mucho ánimo. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros senadores, integrantes de estas comisiones. Me da gusto saludarlos y me da más gusto escuchar posicionamientos de nuestros compañeros, compañeras senadoras y decirles que no nos sorprende a lo que ustedes mal llaman oficialismo. No nos sorprende su postura en contra. El PRI, el PAN siempre ha actuado de esa manera.
Y yo, ahorita que estaba escuchándolo, recuerdo muy bien el debate que se centró en el 30 de septiembre respecto al mando de la Guardia Nacional. Y fue tanta su insistencia, sus términos, su narrativa de la militarización. E incluso lo manejaron tan catastrófico que decían que iba a haber en lo inmediato violación a los derechos humanos, que el ejército iba a estar por las calles, que se iba a militarizar, que un Colombia y que un X país. Se aprobó esa reforma constitucional y casi ya tenemos más de un año que se aprobó, casi el año. Y yo les pregunto, ¿dónde está su militarización? Porque en aquel entonces fue nada más del mando militar, del general en ese momento. Y crearon narrativas tan falsas como esta. Y en cada reforma, en cada iniciativa, se encargan de confundir al pueblo de México, de confundir a los mexicanos y mexicanas. Y yo les pido, decía quien me antecedió del PAN, que están en momento para rectificar. No, quienes están en momento para rectificar son ustedes, rectifiquen, porque mejores resultados no puede haber en materia de seguridad. Y hoy estoy más convencido que nunca que las reformas que estamos aprobando, que hemos aprobado, han servido a pacificar, a darle tranquilidad a nuestro país. Que la inteligencia, que la investigación han dado resultados y ahí está. Si no han leído el primer informe, Presidenta, los invito a que lo lean en materia de seguridad pública. La disminución de homicidios, la disminución en materia de seguridad pública. Por eso insisto que estos resultados ahí están y que les pido que ya crean otra narrativa más viable, más convincente para el pueblo de México. No vamos a permitir desde Morena que se confunda la ciudadanía. Esta reforma va a fortalecer el marco constitucional en materia de seguridad, va a darle legalidad y sobre todo le va a dar certeza jurídica a todos, sobre todo a la Guardia Nacional. Por eso es importante. Y yo sí quisiera resaltar dos aspectos fundamentales de esta reforma: el tema de la legalidad, el tema del sustento jurídico constitucional hacia la Guardia Nacional y a todos los ascensos y todos los mandos superiores de la Guardia Nacional, pero también el tema de la igualdad sustantiva, que es un tema que incluso ese no lo tocan porque no les conviene, pero que de todos modos se los vamos a recordar. Por primera vez en la historia está considerada en la igualdad sustantiva que tanto reclamaban muchas y muchos. Por eso, desde aquí les digo, nuestro grupo parlamentario, su servidor, vamos a ir a favor de esta reforma constitucional. Es cuanto, ciudadano.